Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo, este espacio que nos permite acercarnos hacia ustedes con los temas que realmente importan e interesan a la comunidad. Lo llevamos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio con su presencia en las 24 provincias del país, desde el norte hacia el sur, desde el este hasta el oeste. En aquella jurisdicción que usted se encuentre, allí nos sintoniza a nivel nacional. A nivel internacional, a través de nuestra página web, en vivo.asambleanacional.gov.es, y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Estamos en la jornada del día de hoy con un tema que ha despertado gran expectativa, cuánto anhelo se ha sembrado y estamos convencidos que va a haber una muy importante cosecha con motivo de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Por eso vamos a conversar en la primera parte con Monseñor Néstor Herrera Heredia, quien es actualmente el obispo emérito de Machala, también lo recordamos como expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y en la segunda parte estaremos conversando con el hermano Eduardo Muñoz Borrero, miembro numerario de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, un académico, un catedrático, poseedor de una hoja de vida extraordinaria. Y también les estaremos compartiendo trabajos especiales que nos ha elaborado con motivo de este tema nuestro compañero Byron Pérez. Antes de participarles precisamente uno de estos dos trabajos de Byron, vamos a saludar con nuestro primer invitado, Monseñor Néstor Herrera. Monseñor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. Gracias también por la invitación. Bien, para poner en contexto el tema que lo vamos a conversar de inmediato, entonces damos el paso a nuestro compañero Byron Pérez para que nos participe lo que él logró de parte del actual director del área de comunicación social de la Universidad Andina, José Lazo. La figura del Papa va más allá de simplemente de ser la cabeza de la Iglesia Católica. La figura del Papa actualmente se ha convertido en una figura universal, una figura globalizada. El carisma del Papa es esta reproducción del carisma de Francisco de Asís, que fue una reproducción del carisma de Jesús de Nazaret, digamos, esa cercanía al pueblo, esa cercanía a los pobres, sobre todo, ese cuidado de la naturaleza. El Papa abre su palabra al mundo, ¿no es cierto? Entonces conecta con estos fenómenos tan importantes como son los fenómenos de la globalización, ¿no es cierto? Esta cercanía mediática que nos vuelve a acercar a los seres humanos y hacernos ciudadanos de la tierra, no solamente católicos en ese sentido, de pertenecientes a una determinada rama de la Iglesia cristiana, ¿no es cierto? Sino que nos abre y abre el cristianismo a esta visión global del mundo, ¿no? El Papa es un hombre como todos los demás, ¿no es cierto? Un hombre que come, que duerme, que viaja en autobús, que sufre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso le da una cercanía evangélica y ha sido duro, ¿no? Por ejemplo, con la misma Curia Romana dijo un día que se vivía una especie de carnaval, digamos, toda esta pompa y esta cosa, ¿no? Y la prueba más importante es que él no vive en el Vaticano, en el Palacio Vaticano, él vive en una residencia que se llama Santa Marta en Roma, ¿no es cierto? Entonces un hombre extremadamente sencillo, extremadamente cercano. Por eso el vedetizarle al Papa es justamente ir contra su carisma personal, que es aparecer como uno más de los seres humanos, ¿no? Estamos de vuelta y entonces nos vamos a adentrar en lo que constituye la visita del Papa, ese perfil que nos ha brindado José Lazo sobre el Papa Francisco y cómo se ha preparado la Iglesia Católica del Ecuador y el país para recibir al Sumo Pontífice. Monseñor. Bueno, la Iglesia en el Ecuador se ha preparado más en un ambiente espiritual, porque la organización o la logística que se llama ahora pues ha estado más a cargo del gobierno nacional. En el aspecto espiritual, pues nosotros hemos tratado de motivar a los católicos y a todo el pueblo ecuatoriano en general
sobre la persona del Papa, sobre el ministerio pastoral del Papa y sobre lo que esperamos nosotros de esa visita aquí en el Ecuador, que es una palabra que anime y estimule la vida cristiana de los ecuatorianos para que podamos vivir entre nosotros haciendo realidad el gran deseo de Jesús, que nos amemos todos como hermanos. Bueno, ha anticipado el Papa que no solamente es una visita para el pueblo católico, sino para la humanidad completa, aquella que en esta ocasión habita en 3 países de Latinoamérica. Usted lo ha tratado al Papa Francisco. ¿Nos podría compartir cómo ha sido esa experiencia y de esa relación con él? Sí, yo he tenido oportunidad de tratar con él cuando preparábamos la conferencia del episcopado de Aparecida y luego en la misma realización de la conferencia, porque él asistió como presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina y yo como presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Él era el secretario general y yo fui un secretario de uno de los grupos de trabajo. Entonces, ahí la relación fue un poco más estrecha. Lo que más admiré entonces y ahora he admirado más es la persona del Papa Francisco. Una persona sencilla, amable, una persona que le gusta escuchar, que se acerca a la gente para compartir su afecto y que por lo mismo tiene un gran interés por el bienestar de todos los que no solamente le conocemos, sino por todos los que nos sentimos vinculados a él por la fe o por la fraternidad universal humana. La visita del Papa Francisco al Ecuador viene precedida por una encíclica que entregó el Papa Francisco en el Vaticano, que ya lo conoce la humanidad entera y que ha estado muy relacionada con el llamado que hace a todos los habitantes del planeta Tierra para cuidar el medio ambiente, para proteger la naturaleza. ¿Cuánto de ese mensaje ha comenzado ya a sembrarse en territorio fértil, monseñor? Bueno, la encíclica fue esperada con ansiedad porque en la actualidad el cuidado del medio ambiente es una de las prioridades en el pensamiento y en el estudio de la humanidad, por todas las consecuencias que ya estamos experimentando, por ejemplo, el cambio climático, la escasez del agua, estos avances de la ciencia y de la técnica, que para explotación de los recursos naturales, por ejemplo, contaminan mucho el medio ambiente y por lo mismo perjudican a la vegetación, perjudican a la vida de los pueblos que están contiguos a esos centros de explotación de los recursos naturales. Por eso la humanidad entera esperó con ansias. Y luego el mismo Papa también recoge esa ansiedad, esa preocupación cuando él dice, o comienza haciendo una pregunta, dice, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Qué pregunta, ¿no? Él no plantea solamente el presente, sino que tiene siempre una mirada hacia el futuro, ¿no? Y luego él mismo dirá después, ¿para qué pasamos nosotros en este mundo? ¿Para qué venimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Sí, son unos interrogantes que cuestionan a toda persona, no solamente a los creyentes, no solamente a los que defienden el medio ambiente, sino a todos, porque como ya es una expresión bastante conocida, la tierra es nuestra madre, hablamos de nuestra madre tierra, y luego el mundo la casa común, ¿no? De tal manera que la naturaleza es parte de esa casa común. Por ella nosotros aseguramos nuestra vida, nuestro trabajo y también nuestro progreso material. Eso lleva también a buscar una espiritualidad, es decir, a cuidar y a preocuparnos de la naturaleza, no solamente por los beneficios que nosotros podamos obtener, sino porque es parte de nuestra misma vida. El momento que, por ejemplo, nos falta a nosotros el aire, el momento en que nos falta el agua, el momento en que el calor sobrepasa los límites de resistencia de nuestra humanidad, entonces es un atentado contra la vida, y el Papa lo dice claramente, dice, no cuidar la naturaleza es un atentado contra la vida, y sobre todo de los pobres que no tienen facilidades para defenderse con los medios
que la técnica y la ciencia en la actualidad están ayudando a poseer para contrarrestar estos males. Y a propósito de este mensaje, en esta partecita en donde el Papa pide atender a los sectores más vulnerables, porque habla de una gran deuda de los países más ricos para con los más pobres respecto del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo la Iglesia en los distintos países y de manera particular en nuestro país va a replicar ese mensaje, esa encíclica del Papa Francisco? Bueno, el Papa, cuando se refiere a esta deuda ecológica, ya plantea eso, la gran responsabilidad que tienen los países desarrollados en esta especie de confrontación que se ha dado siempre entre el norte y el sur. Ajá. Y entonces por eso dice que es una responsabilidad no solamente de todos los seres humanos, sino sobre todo de quienes están al frente de esos países, a los que tienen el gobierno de esas naciones, para pensar no solamente en cómo aprovechar de la naturaleza para el progreso y el desarrollo humano, sino sobre todo cómo aprovechar de la naturaleza para generar un nuevo estilo de vida, a través del cual los pobres se sientan no solamente en una situación mejor desde el punto de vista humano, sino como personas que crezcan en dignidad, que crezcan en conocimiento de la verdad y por lo mismo avancen en esa condición que les permite considerarse hijos de Dios para poder vivir también entre nosotros como hermanos, miembros de la gran familia humana. Así será como se replique en los distintos encuentros que impulse la Iglesia Católica Ecuatoriana a sus creyentes, a sus seguidores y a quienes tampoco lo siguen, Padre. Sí, porque el Papa comienza diciendo que hay que ver esto de la ecología a la luz de la fe. Es decir, no es solamente una cuestión de utilidad o de necesidad para la vida humana, sino que es también, o que más bien encarna una espiritualidad, dentro de la cual nosotros tenemos que descubrir cuál fue el plan de Dios al crear el mundo, para qué creó el mundo y por qué al hombre le constituyó en el Señor del universo. Lo cual, dice el Papa, no hay que tampoco interpretar como que Él sea el que tenga que gobernar y utilizar todo como que fuera un reinado suyo, sino que tiene que ser una disponibilidad para servir a todos los hombres, de tal manera que todos puedan gozar de una vida digna y por lo mismo puedan sentirse también ya en posesión de una cierta felicidad que, comenzando aquí en la tierra, después tendrá su plenitud en el más allá. Desde ya ha habido ya una primera reacción por parte del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien ha manifestado que se trata de una trascendental contenido, la carta, esta encíclica del Papa en materia de medio ambiente. ¿Cómo desde la Iglesia, desde el espacio en donde uno se encuentre, Padre, comprometer a organismos nacionales e internacionales, a los propios países ricos en cuanto a su capacidad monetaria, para que trabajen en beneficio de la naturaleza, en la protección del medio ambiente y en cuidar esa herencia que vamos a entregar a las próximas generaciones? Bueno, el Papa en uno de los capítulos de la encíclica habla de que se hace necesario un diálogo, pero un diálogo a fondo, un diálogo efectivo y hasta afectivo, para que no se quede solamente en ciertas propuestas a medias, como el Papa interpreta las conclusiones de estas conferencias o de estas reuniones internacionales que ha habido para estudiar el medio ambiente, que no han llegado a conclusiones concretas, porque dice, hay que concretar qué vamos a hacer, qué se puede hacer o qué debemos hacer, porque están, dice, implicados en el contexto de hoy, donde hay tantas inquietudes y cada vez son las más personas descartables privadas de derechos humanos básicos. Hay que esforzarse, dice el Papa, por el bien común, lo cual significa hacer opciones solidarias sobre la base de una opción preferencial por los más pobres. No. Entonces, en este sentido, el Papa no quiere que nos quedemos solamente en bonitas declaraciones,
Sino manos a la obra. Manos a la obra. Bueno, el Papa también hace un llamado de atención al buen uso de la tecnología y es parte también de algunos capítulos importantes de esta encíclica, de la cual vamos a continuar hablando, conversando con nuestro primer invitado, Monseñor Néstor Herrera Heredia, obispo emérito de Machala, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, al volver luego de compartirles estos mensajes que les hemos preparado para que ustedes lo escuchen a través de la radio y los vean a través de la televisión legislativa. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.